Bueno chicos, en este podcast queremos hablar más de nosotros mismos, es más personal. Más personal. Principios, valores, cosas que nos han pasado. ¿Cómo hemos llegado? Nos ha surgido porque hemos dicho eso de dos personas muy diferentes y están literalmente en el mismo sitio, hablándote y transmitiéndote conocimiento desde dos caminos muy diferentes, en experiencias, en edades, en realidades, sí, en todo. Y queremos mostraros cómo dos personas con diferentes caminos hemos ido superando ciertos obstáculos o hemos cogido ciertas olas o cómo reaccionamos a diferentes maneras o cosas que nos han pasado en todos los ámbitos en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, pequeños ejemplos. Por ejemplo, empezamos desde la familia. Venga, vale. La familia. Vale. Os puedo asegurar que tenemos dos pasados muy diferentes, sí. Y de hecho nunca he hablado de mi familia, de la realidad de mi familia, y hoy en este podcast me abro, Venga, sí, me abro sí, más. Sí. A ver, hablamos primero de tu situación familiar. Vale. Yo soy hijo único, no tengo hermanos, Entonces, pues bueno, digamos que siempre he sido, entre comillas, el niño mimado, ¿no? Pero la educación de mis padres nunca ha sido de... A ver, hijo único siempre es hijo único, no voy aquí ahora. Pero bueno, nunca ha sido de darme caprichos y nada, es más. Todos mis amigos o familiares que he tenido han tenido muchas cosas antes que yo. Y la razón no era que mis padres pudieran o pudieran comprarlo. Mis padres son obreros, una familia bastante humilde, ¿no? Pero bueno, yo sabía lo que había en casa y sabía si me podían comprar ciertas cosas o no. Pero la educación de mis padres siempre ha sido, no digo gánatelo, pero no es tan fácil. No es pedir por esa boca y te lo doy. Tienes que, de alguna manera, o portarte bien cuando era muy pequeño, ¿vale? No solo, pues venga, toma, no, pórtate bien y si te portas bien. Siempre había algo delante, yo pedía algo y siempre había algo delante que de una manera u otra tenía que pasar. No sé si esa parte de esa educación que he tenido me ha llevado a la vida a saber de que nada es fácil y todo necesita de un esfuerzo y de un trabajo que hay que conseguir. Puede que venga de ahí, puede que no venga de ahí, también mi manera de pensar, pero bueno, también tú eres hijo único en esa parte. Pero tu familia estructurada, normal, padre, sí. Madre, tú has nacido, le has visto juntos desde pequeño, sí. La familia de toda la vida. Sí, vale. En mi caso. Sí. Vamos con mi ejemplo. Y ahora vais a entender muchas cosas. Yo tengo 53 años y tenéis que pensar que en Italia hace 53 años o hace 60 años el divorcio no era una cosa ni fácil, ni rápida, ni que ocurría de un día para otro. Entonces, ¿qué pasa? Mi padre tenía una familia y estaba en una fase de divorcio. Y en esta fase de divorcio conoció a mi madre. Y básicamente empezó una relación con mi madre mientras estaba en la fase de divorcio con la familia anterior. ¿Eso qué quiere decir? Que de repente nace Lorenzo y yo no he tenido nunca la estructura familiar, papá, mamá están ahí, me levanto por la mañana y veo los dos que están desayunando, como las publicidades, ¿no? Toman el café, se miran en la cara. Bueno, a ver, tampoco era así lo mío. Sonríen y dicen, hoy va a ser un día maravilloso. Eso son las películas, eso son las películas. Entonces, eso son las películas. ¿He tenido una infancia normal? Bueno, no. Si tuviera que clasificarla en base a los estándares normales... Claro, que es normal, claro, es por bueno eso. Claro. Pero... nos entendemos, sí. ¿Me he quejado? No. ¿Le doy la culpa de posiblemente algunos demonios o como soy a mi pasado? No. Porque estoy aquí, en este sitio, exactamente como este señor, que ha tenido una infancia, una familia y una historia totalmente diferente. Y estamos los dos haciendo lo mismo. De dos maneras diferentes. Por ejemplo, eso sí, yo sabéis que soy más conservador, más precavido, más quiero que las cosas estén mejores o más ajustada o perfeccionista. ¿Por qué? Posiblemente porque como no he tenido una gran estabilidad en el pasado, necesito seguridad, tranquilidad y necesito el control de la situación y esa sensación de tomar decisiones para mi tranquilidad. ¿Eso puede influenciar en mi presente, en mis decisiones pasadas, en mi futuro? Sí, yo creo que nacemos con cierto ADN que nos marca y estamos en un entorno que nos marca, pero después desarrollamos un carácter y unos valores y unos principios que marcan cómo utiliza quién eres.
¿ok? Herramientas quizá diferentes o momentos diferentes, pero la meta, caminos diferentes, herramientas diferentes, pero siempre con un objetivo. No significa que tus herramientas o tu pasado te influya en O tengan que alcanzar hacerlo. en eso es. Simplemente tienes que gestionar eso, ese trade tienes que gestionarlo diferente a lo mejor como yo lo puedo gestionar. Correcto. Lo que quiero decir es que hay que dejar de dar la culpa a todo lo que nos pasa, Al mercado, papá, la mamá, culpa del mercado. a los gobiernos y no sé Eso qué, es. y ser responsables de lo que somos. Para ser responsables de lo que somos, ¿qué hay que hacer? Mucha valentía en ponerte delante de un espejo y entender quién eres. Sí. Aceptar quién has sido o cómo te has desarrollado, qué has vivido, dar las gracias de que te ha sido útil y utilizarlo y aprovecharlo lo mejor posible para los siguientes pasos. Eso es una palabra, esta es una palabra que parece inocente, pero es muy importante. De hecho, aceptar. Una Sí. cosa es aceptar y otra cosa es quejarse. O estar siempre diciendo, es que por esto, no, hay que aceptar las cosas. Las cosas, yo siempre tengo una filosofía de vida que es muy, yo creo que funciona bien, y es, o lo cambias o lo aceptas. Hay cosas que se pueden cambiar y cosas que no se pueden cambiar. Nosotros, nuestro pasado, mi historia, tu historia, no la vamos a poder cambiar de ninguna de las maneras. Ni mejorar, Ni mejorar, nada. ya ha pasado. Eso tienes que aceptarlo, no lo puedes cambiar, hay que aceptarlo, porque si no entramos en la aceptación, entramos en el runga, el es que vaya, Y es que sobre tuve todo, mala suerte, vaya el familia, victimismo, es- la queja y el victimismo, Hombre, chicos, eso es. fuera. Quejas, victimismo, fuera. Realidad, lógica, aceptarlo, Claro, ser adulto responsable y avanzar con lo que tenemos. claro. Y es ser, que no hay y ser otra. responsable una vez, No vuelve a hay aparecer otra. la palabra, de nuestros actos y de la manera que afrontamos la situación. Bueno, eso por parte de la infancia. Familia. ¿Vale? Familia, infancia o como lo quieras. Otro argumento. Otro argumento. Bueno, Dinero. Dinero, Venga. dinero, me parece muy bien, me parece muy bien. Adelante. Dinero, venga, vamos a empezar. En mi caso, yo he sido bastante ahorrador siempre, ¿vale? Incluso mis amigos o mis entornos me dicen que era tacaño, no por invitar, yo he sido generoso invitando a la gente, ¿eh? Pero me refiero a lo mejor, mientras ellos compraban un coche X, yo compraba un coche X menos uno. Cuando ellos compraban bueno. a lo mejor una casa X, yo compraba una casa o un piso X menos uno, siempre por debajo de realmente de mis posibilidades, no estaba siempre al límite. Si mis posibilidades eran 10, yo no gastaba 10, yo gastaba 8. Puedo gastarme 10, pero gastaba 8. ¿Por qué? Porque ese 2% o ese 2 lo guardaba. Pero no lo guardaba en un saco, siempre empezaron las inversiones, siempre o tener una idea, un futuro de hacer algo. Digamos que mi filosofía económica de vida, yo siempre he trabajado por cuenta ajena y entonces digamos que el sueldo era todos los meses el clásico, ¿vale? Entonces siempre he tratado de que, ya no digo todos los meses, porque a veces cuando alguien es asalariado lo tiene complicado, siempre te vienen unos gastos extra, pero que a principio de año tuviera menos dinero que a final de año. Esa siempre ha sido mi máxima y yo también soy muy, para todo, tengo estadísticas y tengo números y tengo una gráfica de mis ganancias y del dinero que tengo desde que empecé ya, digamos, a ganar dinero, y veo cómo mi gráfica realmente siempre cada año tengo un poquito más, ¿no? Esa es mi parte, digamos, con la mentalidad de, que luego vamos a quizá hablar un poquito más de esto, con la mentalidad de asalariado. En tu caso no era así, cada mes Nunca he sido asalariado. eran ingresos diferentes. Yo nunca he sido asalariado. En mi vida no he trabajado nunca por cuenta ajena. Nunca. Nunca he tenido un salario, nunca he tenido un sueldo. De hecho, no sé qué significa tener que lidiar con jefes. Anoche estábamos hablando Sí, de sí. tu experiencia con los jefes, de si te tratan de una manera, tú Sí. les devuelves la manera en que te Podemos tratan. hablar un poco de eso. Sí, pero yo, por ejemplo, ahora vamos al tema. anoche, sí, por sí. ejemplo, le estaba haciendo preguntas a él de toda su experiencia vital, laboral, porque como yo no he tenido nunca un jefe, nunca he trabajado por cuenta ajena y nunca he tenido relaciones de colegas de despacho o no sé qué, toda esa dinámica la desconozco. Claro. No tengo ni idea de cómo es. Entonces le preguntaba a él, primero porque me gusta, soy una persona curiosa y quiero saber, y segundo quería ver cómo él se había desarrollado en esas situaciones. Encontronazos, por eso quizá yo aguanto menos las... Sí, confías. Igual soy más desconfiado que Lorenzo. Porque tú conoces más a las personas en los ámbitos laborales. En los ámbitos laborales, exacto. Entonces, Yo creo en vez claro, que son todos más... tú vas al humano, de mano. Siempre cuando ves a alguien vas al humano. Ya.
y yo voy un poco más a la técnica, a qué habrá detrás o delante, o si es fachada, o yo voy a, claro, quizá desconfiado o mi experiencia de vida, porque son dos experiencias diferentes, Eso es importante. pues nos han llevado a pensar o actuar respecto a las personas de una manera diferente. Y yo, por ejemplo, no he tenido nunca un trauma raro que me pueda afectar de desconfianza a las personas, pero sí mi experiencia de la vida Lo vivido. y ya no personal, cosas que ves a tu alrededor te sirven a poner, ya no digo una coraza porque eso sería un error, estar siempre a la defensiva, ¿no? Yo no estoy a la defensiva, pero mi margen de entrar en mi puerta, en mi casa, es quizá un poquito más difícil, tengo unos filtros quizá más que Lorenzo, no porque Lorenzo sea de una manera u otra, sino porque su experiencia de vida le ha llevado a Yo suelo ser mucho más abierto Sí, de... claro, das más confianza a las Sí, personas. normalmente soy más abierto, acepto más que alguien entre en mi entorno, Sí, pero reacciono también muy rápido si alguien rompe esa confianza. claro. Entonces ahí ya es una cuestión de decir, ostras, yo soy así y esta cosa no la habría hecho, tú porque me la haces. Sí. Entonces, pero tú, por ejemplo, sabes reconocerla porque sabes que los seres humanos hacen eso. Sí, sí, claro, lo he vivido, ¿no? Y bueno, también podemos enlazar, digamos, ya por la siguiente parte, ¿no? De cómo me he relacionado en el ambiente laboral. En mi caso, pues nunca me ha echado nadie, siempre me he ido yo, pero no porque sea una persona conflictiva, sino porque he visto que los valores que yo entendía Y los principios. y los principios que yo entendía para mí básicos no se estaban cumpliendo. Bien salario, bien trato personal, bien que no valoren el trabajo que haces, o bien simplemente progresión dentro del trabajo, ¿no? Porque todos cuando empezamos en un trabajo, salvo que lo tengamos como un plan B, todo el mundo quiere progresar de alguna manera, tener más sueldo, aumentar de posición, o bueno, o simplemente no, hay gente que va a trabajar, bumba, y le va, pero gente que quiera progresar de alguna manera necesita saber que en el trabajo, en ese puesto, puede realmente ir progresando. Entonces, lo que quiero decir es, en mi caso, siempre ha habido unas reglas, unos valores en los que yo he confiado, ¿vale? Y los he ejecutado. Tú no has tenido esa relación porque dependía siempre de ti mismo, realmente. Sí. Claro, yo siempre dependía... La calidad de mi trabajo. Tú dependías de la calidad de tu trabajo. Hacia los clientes. Claro, y en mi caso también, pero siempre había una empresa detrás que si yo era un mal trabajador, entre comillas, o cometía un error, la empresa era la responsable. Eso también te da un poco de espaldas cubiertas. En tu caso, vamos a hablar un poco también de las responsabilidades. Sí. Tú eres más autónomo en ese aspecto totalmente porque tú has vivido esa experiencia de... Es que no sé vivir otra cosa. Claro. Quizá es por eso que he desarrollado tanto ese concepto de responsabilidad, Eso. ese concepto de decir, hay que hacer la cosa y se hace. Es que yo nunca he esperado a alguien que la hiciera. Claro. En mi trabajo anterior, en mi desarrollo como emprendedor, en mi desarrollo como trader, siempre he buscado la independencia y la libertad. De hecho, podemos llegar al momento política y creencias políticas. Todo se puede tratar. El ejemplo de mi padre, yo creo que ha sido el anarcocapitalista por excelencia, porque a él le pasó algo en su infancia y tuvo que llevar la familia desde que tenía 12 años. Básicamente mi abuelo le mataron y de repente de un día para otro mi padre se volvió el jefe de casa y empezó a trabajar con 12 años y a tener que dar de comer a sus hermanos, su madre y a sí mismo. Entonces, confianza en los seres humanos, mi padre tenía básicamente cero. Confianza en el Estado, menos que cero. Confianza en sí mismo, era obligado a tenerla. Así que era totalmente independencia, autonomía, libertad y hacer lo que puedo para avanzar y tener comida en la mesa. En el tiempo que he pasado con él, he visto y he absorbido solo eso. Y de hecho en mi vida nunca he tenido la fase colectivista. Todos los jóvenes tienen la fase a los 15, 18, la fase roja. Sí. ¿Tú lo tuviste? No, Vale. no, pero bueno, dale. Todos tienen esa fase roja. Bueno, yo no lo tuve, nunca. Sí. No he sido nunca de esa parte, nunca, porque por instinto, por ADN, por valores y principios que he visto y por lo que me contaba mi padre. Es que tú has, por ejemplo, dos maneras, luego para seguir, para no perder el hilo. No. Yo, por ejemplo, he ido aprendiendo, según mi entorno y lo que he visto,
la responsabilidad, Sí. la manera de ser responsable sobre lo que hago, de mis actos, pero de una manera paulatinamente en progresión. Tú, de sopetón, ya por tu padre y luego por ti, Yo, lo has tenido que... desde que he visto desde pequeño, No ha habido progresión, era la como- única cosa que ha funcionado Eso, desde que he visto desde eso. pequeño era mi padre trabajando y mi padre haciendo negocios. Así que para mí lo que funciona y que da de comer es trabajo y negocios. Entonces, ¿qué haces? Cuando te vuelves mayor, te Claro. dedicas a ser independiente, autónomo, libre, trabajando lo mejor que puedas y dedicándote a proyectos, emprendedores, negocios y esas cosas. Entonces, para mí no ha habido duda nunca. O sea, no he dudado ni un momento en mi vida de que lo que funciona Era correcto es o eso. no era correcto, era lo que era. Y de lo que hay que hacer es lo esa que parte, viste, libertad, lo que- negocios y capitalismo. Claro, O sea, claro. Y has visto eh, que funcionaba, en tu caso, en tu familia, esas cosas funcionaron, entonces has adquirido esos valores, primero porque te convencen y porque da sus frutos, obviamente. Claro. Yo en mi caso, pues mis padres eran trabajadores, entonces bueno, eran simplemente pues trabajadores normales, hago una vida normal, una vida sencilla, sin muchos riesgos, sin nada, simplemente ir progresando poco a poco y yo he ido adquiriendo esos valores sobre vivencias que he tenido. El trabajar, por supuesto, muy trabajadores siempre, sabía yo, para mí es el trabajo, ¿no? Eso lo tenemos en común, totalmente. el trabajo. Pero es sorprendente cómo llegamos a los mismos sitios Sí. desde lugares totalmente Claro, diferentes. ese es el mensaje importante de este vídeo, ¿no? Que al final luego estamos delante de las pantallas, cada uno con su cabeza, con su historial, Y con su mochila. con su mochila, la manera de ver el mundo, la responsabilidad tú la has tenido innata ya desde que naciste, yo la he adquiriendo, pero al final los valores que funcionan son los mismos. ¿Cómo lo has adquirido? ¿Cómo lo has adquirido? Son los mismos. Ahora Lorenzo y yo parecemos hermanos en muchísimas cosas. Cuando hablamos dices, sí, oh, sí, 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 y esto, sí, 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 y esto, sí, sí, sí. O sea, realmente no hay tema de discusión de cuando hablamos de valores, estamos hablando de valores, de formas de vida. No discutimos en nada, porque la vida nos ha llevado a este punto en lo que creemos, diferentes caminos de qué es lo correcto, pero es que no es porque lo creamos nosotros, es lo que funciona, obviamente. Y cuando estamos delante de las pantallas no hay otra actitud diferente que la de ser responsables absolutamente. También quiero de añadir lo que hacemos. cuando te dedicas a una formación al nivel que lo hacemos nosotros, Bueno, presentes constantemente, cuando tienes un equipo que está conectado básicamente todo el día, si no tienes valores y principios que coinciden, va a ser difícil. Encuentras maneras de discutir, encuentras maneras de romper el proyecto y encuentras maneras de no producir el resultado correcto para los alumnos y los clientes. Sí. Así que es normal que en un tipo de metodología y de formación como esta, tan centrada en las personas, tan centrada en el trader, tan centrada en ayudar a las personas a cambiar su vida y a mejorarla, que dos personas que están tanto tiempo dedicándose a eso tienen que tener principios sí, sí. y valores en común. Si no, pasamos más tiempo a discutir nosotros que a dar valor a la persona pero y bueno, esto pero se que, rompe. Pero que son valores que funcionan a la hora de la verdad. O sea, hay pruebas, hay datos y hay números. A mí me sorprende que las personas en general no lo vean. Ya. Pero eso es que yo, me seguís muchas veces en las redes sociales, soy muy político, soy italiano y a los italianos no sé qué le pasa, le gusta, le encanta la política y hablar de política todo el día. Y soy muy crítico cierta mentalidad y cierta manera, pero es que no entiendo cómo sea posible que la gente se haga machacar un año y otro y otro y otro, siempre con las mismas políticas, Y- vayan empeorando continuamente y sigan votando eso solo porque hemos hecho siempre toda la vida. Dato muy, muy importante. Estamos hablando de que tu idea política, por la razón, te convence y estás correcto. Pero tú imagínate que por un casual ahora, ¿vale? Imagínate que esos resultados empezasen a no ser los que tú quieres. ¿Cambiarías de ideal político? Si ves que no funciona, no te funciona a ti, no Sí, funciona. pero vamos a entendería por qué. Eso Entendería es. por qué. Entendería entender si esas políticas han dejado de funcionar, han sido siempre un error o soy yo que lo estoy explicando de la manera incorrecta. Eso es. Pero tendrías esa capacidad de análisis y decir, ostras, a ver si Bueno, la mente no abierta- es correcto. Eso es. Crítica abierta siempre. Eso es. De hecho, si quieres ser responsable, autónomo, claro, independiente, sí. no te puede faltar la mente crítica. Pero en política ya sabemos que hay mucha gente que no cambia su ideal. Es como si fuera, ya no digo una religión, es más que una religión, es como porque si se han fuera... vuelto dependientes de se esas fuera de, políticas. exacto es. Ya no estamos hablando de izquierda, derecha, liberal, no liberal, anarquista, comunista, no, estamos hablando
volvemos a lo mismo, analizar el contexto, si al final todo vuelve a lo Si es mismo. todo trading. Ser responsable, saber lo que haces, ser independiente de ti, no que otras personas, otras políticas digan lo que tú tienes que hacer, te conviene o no te conviene, ves que tiene frutos, no tiene frutos, ¿a dónde vamos por este camino? ¿Tu vida ¿Funciona, mejora o funciona? no? Mi vida mejora, no funciona, ya no lo tuya, a los que vengan detrás, o tu vida futuro. Pues esas cosas tenemos que ser responsables, porque por ejemplo, vamos a abrir un melón, y luego podemos pensar si lo dejamos aquí y vale. seguimos etapas. El tema de las pensiones. ¿Vale? El sistema que hay ahora mismo en España está más demostrado que es un fracaso y un sistema Ponzi. Pero llegan décadas ya diciéndolo. Llega diciéndolo. Y las personas, fijaros, porque igual alguno de los que estáis viendo este vídeo pensáis así, me da igual, mientras el partido político al que yo vote siga apoyando las pensiones como están, Y yo me dé- le voy a seguir votando. Pues eso no es estar siendo responsable. Y no estoy hablando de política, porque me da igual. Yo creo que he votado a todo el espectro político. Lorenzo igual es un poco más radical que yo. Yo he votado a todo el espectro político. Bueno, a todo no, pero bueno, a una amplia gama. ¿Por qué? Porque voto lo que yo creo mejor en cada momento. Y el sistema político ahora mismo tiene que haber un partido político que lo cambie radicalmente. No estoy hablando de política, estoy hablando de algo lógico y normal. ¿Vale? Pues eso es importante. No hay que tener un partido político, una ideología política y llevarla hasta la muerte, siempre pensando, analizando, argumentando y ver si es lo correcto o no es lo correcto. Ese es el mensaje que en mi caso yo quiero dar, que no es que tengas que pensar de una manera políticamente, sino que tengas la capacidad de análisis y de rectificar y de reconocer los errores que puede tener esa ideología que tú tienes y poder, ¿por qué no?, cambiarla o mejorarla. Por eso a mí no me gusta la política en el sentido de que todo se radicaliza. Yo soy de este partido político y es lo que hago. Y aunque haya otra cosa buena, no la puedo incluir porque van a pensar que si soy de izquierda voy a ser de derechas y soy derecha, soy de izquierdas por poner eso. Y por eso la política es muy difícil que yo me afiance a un partido político o una ideología. Bueno, yo de hecho Porque yo no soy de ningún partido, yo soy del partido de que me deja en paz. Bueno, Me deja hacer quién soy. ya es bastante. Ya. Que se entromete menos posible en nuestras vidas. Sí. Otro argumento, venga. Bueno, la siguiente etapa. Siguiente etapa. Hemos hecho familia, crecimiento, ideas Sí, políticas, pinceladas. caminos, inversiones y desarrollo, dinero. Siguiente etapa, desarrollo personal, objetivos vitales. Objetivos vitales, cuidados personales o cómo nos vemos a nosotros por dentro, cómo nos cuidamos nosotros mismos. ¿Y hacia dónde queremos ir? ¿Cuánto nos queremos? ¿Cuál es nuestro discurso interior? ¿Cuál es nuestro discurso interior? Eso ya sería la... Bueno, yo conmigo soy muy duro. Venga, bien, eso es importante. Soy muy duro Sí, y me doy muchas lorencinas. bien. Mi discurso interior no es eso de Happy Flower y esas cosas, no, soy bastante duro, soy bastante directo. ¿Qué haces o cómo lo haces? Esto es una mierda, esto hay que mejorarlo, no se puede hacer esto, hoy estás cansado, hoy hay que ir a entrenar y vas igualmente. O sea, yo soy hijo único, entonces he pasado mucho tiempo jugando, además de pequeño he cambiado muchos sitios, muchos pisos, he hecho muchas mudanzas de pequeño y no me paraba suficiente tiempo en un sitio como para desarrollar amistades amplias. Entonces, la persona con quien pasaba más tiempo era Gio. Eso es interesante también. Entonces, he aprendido mucho A ser tu amigo. a pensar, a ser mi superior, el que te dice, oye, hay que hacer esto, cómo hay que hacerlo, y que daba El posibilidades. diálogo interior contigo mismo, claro. Entonces, esto también lo he hecho ahora con todos los alumnos. Intento transmitir, intento que piensen, intento que profundicen las cosas, porque es que mi manera de pensar es muy profunda, Sí. Tú, muy digamos, desarrollada. Cuando tú tienes una duda o un problema, tú tiras de tu filosofía personal, sí. ¿no? Mis sitios correctos, mis sitios fijos que me han funcionado, entonces intento ver la situación actual, cómo se compara respecto a, Y si va a los respecto valores. eso, a tus valores y si esos consejos siguen cumpliendo dentro de lo que tú estimas correcto Sí. o de tus valores, Sí. ¿no? Yo en mi caso soy un poco más lineal, más esquemático y tiro de la lógica. Yo tiro de mi lógica. Esto es lógico, esto no es lógico, esto es correcto, qué consecuencias, pero esquemático, ¿vale? No estoy como reflexionando. Yo creo que es la diferencia. Lorenzo es más reflexivo Sí. y yo soy más lineal, más directo. Más ingeniero. directo. No es que no piense en las cosas, pero a lo mejor tú
le das más vueltas a las cosas para estar más seguro de esa decisión final, y yo si cumple A, B, C y D, ya estoy seguro de mi decisión final. Sí. Lo mismo, fijaros, el trade es el mismo el que vamos a tomar, pero el camino es diferente. El análisis es diferente, pero lo importante es el trade final, cómo llegas. Aquí nos estamos diciendo que tengáis que ser Lorenzo, que tengáis que ser Luis. Aparte que es imposible. Aparte que es imposible. O sea, porque tenéis que tener la misma historia y los mismos acontecimientos que te han forjado. Claro, lo que queremos decir todo esto es que no hay disculpas, no hay excusas. Si queréis el mismo objetivo, que todos queremos, de alcanzar un objetivo, no importa de dónde vengas, cómo pienses y cómo actúes, simplemente que todo lo que vayas haciendo tenéis que daros cuenta que realmente os lleva hacia el camino que queréis ir, vais avanzando. Lorenzo empieza a pensar con su lógica y su filosofía, pero con un objetivo, el avanzar. Él no piensa, pues ahora para atrás, no, es que vaya para atrás, y se aleja del objetivo, no. Busca las soluciones en su nube. Yo siempre te dije, yo siempre le digo que Lorenzo tiene una nube en la cabeza y de ahí va buscando la información, que la tiene, la encuentra y la saca. En mi caso, para mí son como todo líneas y estructuras y librería, entonces, tengo un problema, pues librería y yo un poco más estructurado, más rápido. Yo soy más cuántico y él es más... Sí. Lo mío es más... Exacto. Está toda la información por ahí y tú voy pillándola y juntándola. Y él es más toda una estructura y toda una linealidad. Eso es, pero todo mi pensamiento, en mi caso más lineal, es en línea recta, o un poco desviada a la izquierda, un poco desviada a la derecha, pero no es algo que me retroceda para atrás. No me pongo excusas, no pongo es que no puedo, es que siempre busco el vector siguiente que vaya en la misma dirección. Y Lorenzo no busca una nube que está fuera de la habitación, sigue en esa habitación porque sabe que en esa habitación va a encontrar la solución. Está todo. Claro. Pues otra manera más de cómo dos personas diferentes buscamos y encontramos soluciones a problemas o circunstancias de la vida que nos ocurran. Al mismo trade le buscamos diferentes maneras de verlo, pero la ejecución debe de ser la misma, porque eso también es importante. Cómo efectuamos nuestras acciones una vez que ya tenemos la solución preparada, ejecutamos y no hay duda. No empezamos, es que ahora sí, es que ahora no, es que ahora dudo, es que no, ya has tomado la decisión, ya has llegado a ese punto, pues es el momento de tomar decisiones. Y después se gestiona. Luego viene también la manera de gestionar cómo piensa uno y cómo piensa otro, pero el argumento final tiene que ser el mismo, el conseguir que ese trade tenga la mejor efectividad posible. La mayor efectividad posible. Siguiente argumento, bueno, cuidado personal, desarrollo, hay que mantenerse, la edad pasa, el tiempo pasa. Sí. Sé que te estás dedicando a deportes. Sí, mi tiempo libre realmente lo estoy aplicando ahora al De hecho, se nota deporte. Ya aquí, se notan los hombros. Un poco más todavía hay que darle. Bueno, por mí, siempre he sido un deportista, siempre me ha encantado. Creo que la filosofía de vida del deporte te ayuda en toda la vida en general. La estrategia, el cuidado, el entreno, la disciplina, el esfuerzo, siempre pagan. Todo enderezado a un objetivo con reglas aplicadas. Así que para mí el deporte es la metáfora de la vida. Todo, siempre me ha encantado, nunca para mí ha sido un problema entrenar, ni decidir hacer cosas. Siempre te ha ayudado de una manera positiva. Totalmente, nunca ha sido en tu vida y en tus decisiones. Y nunca ha sido un esfuerzo, nunca ha sido algo que he tenido que hacer porque me lo han dicho, no, siempre ha sido desde dentro. Pero sé, por ejemplo, de otras personas que le cuesta eso, le cuesta mucho. También es una cosa importante también de esto, ¿no? Y es una reflexión importante, no va del todo, pero va del todo, ¿no? Por ejemplo, que lo vi el otro día, me pareció un argumento muy bueno. Por ejemplo, si te pasas el día sentado, por las circunstancias que seas, tienes que buscar un break, tienes que buscar un corte en ese momento deportivo, donde hagas ejercicio físico. Ahí en ese momento donde tú puedes buscar las decisiones y las reflexiones. Si te paras todo el día sentado o delante de unas pantallas, por un trabajo, una oficina, o porque estés delante de las pantallas, que no deberías haciendo trading en tanto tiempo, pero bueno, si estás así y quieres buscar una reflexión, estos argumentos que estamos hablando de la nube o yo lineales, tienes que buscar algo que no estés haciendo durante todo el día. Por ejemplo, si estás sentado en una silla, tienes que buscar las reflexiones en el deporte, en la actividad, en el aire libre. Si tu trabajo, por ejemplo, se basa en actividad, pues estás reflexivo. Te tumbas en una tumbona y te relajas, bajas ese momento. ¿Por qué? Porque ese cambio, el cerebro
realmente funciona a la hora de tomar decisiones positivas. O sea, o encontrar decisiones una importantes. pequeña ventana diferente. Diferente. Abrir diferente. una ventana diferente que sea diferente a la naturaleza del día. Porque si no te lleva a la inercia. Y ya no sales de eso ese... es. Si llevas una inercia positiva, vas a tomar decisiones quizá positivas cuando no deberían, o al revés, que estás todo el día sentado, joder, vaya mierda, no sé qué, va, esto, nada, pues no voy a tomar, no, rompe con una cosa totalmente diferente, que el cuerpo se active y el cuerpo, el cerebro, y esto está científicamente demostrado, que tu cerebro esté en otro estado diferente al que estaba. Las dudas las puedes tener del estado normal, pero las decisiones en otro estado diferente, porque son dos perspectivas diferentes. En tu caso, el deporte, tú a ti el deporte te activa, bueno, porque también estamos trabajando realmente, nuestro esfuerzo mental es delante de las pantallas con los alumnos, Sí. y te liberas, y en el deporte encuentras, digamos, ese espacio en el que tú pues tomas mejores reflexiones, te ayuda, te reconforta. Si estuvieras todo el día, imagínate que fueses monitor de gimnasio. Debería hacer otra cosa. Debería de hecho, hacer para otra mí el cosa. deporte, siempre lo he dicho, es el momento de meditación. Eso es. Es que estoy todo el día Claro. ahí con la cabeza pensando a responder a los alumnos, a hacer trading, transmitir el canal. Claro. Cuando estoy en el deporte es una actividad física, me centro en el movimiento y todo, y es como mi manera de centrar la cabeza en y otra ausente cosa. de estrés. A ti el deporte no te produce Absolutamente, estrés. No, cero. Claro. Eso es importante. La actividad donde toméis decisiones no os puede producir estrés. Si estáis en un ambiente estresado, trabajo estresado, pues tenéis que buscar un sitio donde vuestro cerebro desconecte y esté relajado. Eso ya Qué cada bueno uno tiene que ver su manera. En mi caso, que hablabas de deporte, yo soy un poco neutro, ¿no? Porque digamos que los mercados no me estresan. Me encanta también, bueno, también te Sí. encanta, por supuesto, estar con los alumnos. Sí es cierto que obviamente nos quitáis un poco de energía porque lo queremos dar todo y estamos ahí lo máximo posible y dentro del mercado dar lo máximo, y necesito un poco de desconexión. No es tanto el deporte, sino realmente buscarme un espacio en el que no pienso en nada. A veces me ayuda el deporte, a veces dar un paseo y a veces estar El paseo tumbado. en la playa, por ejemplo. Es A ti bueno. la naturaleza. A mí quizá. la naturaleza, sí. Sí, Sí. más que de deporte, cuando hago un deporte realmente yo no reflexiono, bueno, es que realmente Ejecutando. yo estoy ejecutando. Se acabó la batería del Se acabó trípode. la batería del trípode. Bueno, en mi caso, yo el deporte, cuando estoy haciendo algo de deporte, también es de defecto mío, de mi manera de ser, me gusta hacerlo lo mejor posible. Si estoy haciendo tenis, me concentro para hacer el mejor tenis posible. Si estoy jugando a fútbol, quiero hacer el mejor partido. Entonces, me centro en ser, otra parte también podemos hablar, de ser mejor de nosotros mismos en todas las cosas que hacemos. Eso también es un De melón, hecho, para un melón cerrar, importante. para cerrar Sí. esto, creo que O para otro podcast. Podemos dejar este tema para el la siguiente. filosofía... La filosofía de ser hacer lo mejor, Venga, todo lo que lo dejamos hacemos, para otra vez, Venga, entonces. que hay hambre. Ahora sí. Pues entonces, chicos, Venga. espero que poder haber transmitido algo, los dos. Sí. Una vez más, la diferencia de dos personas, cómo pueden llevar a los mismos resultados, o incluso resultados diferentes, pero Esa es la enfocados a la misma idea. Y dirección. no copiéis. Simplemente No. que os inspire para Y decir, mi caso sé- no es diferente a todos y no puedo. Sé lo mejor que puedes ser, de verdad. Intenta ser lo mejor que puedes ser y te aseguro que puedes ser mucho mejor de lo que crees. Todos podemos mejorar y cambiar. Venga, chao.